mujer a la que respeto, que amo, que reconozco y sé que es alguien que ama a Dios y en las buenas y en las malas siempre está buscando a Dios. Amén. La presencia del Señor impresionante. Si no pasas entendiendo el púlpito y va a lo que se siente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias porque tus promesas son para nosotros, Señor. En ti son sí y en ti son amén, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toques los corazones de la vida de mis hermanos, Señor, que los prepares, Padre, que tu Espíritu Santo ya haya preparado su entendimiento, su alma, su espíritu para recibir esta semilla de lo alto, Señor. Y Padre, prepara la boca de tus siervos, Señor, que solamente tu Espíritu hable, cancela toda carnalidad y exalta tu Espíritu y tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, ¿quiénes llegaron temprano el día de hoy? Bueno, algunos, hay otros que no se levantan tan temprano, ¿verdad? Hay problemas o situaciones, pero bueno. Estuvimos compartiendo nada más de inicio el capítulo 1, verso 8 de Lucas, en donde se le da una bendición a un hombre que era un completo religioso, no era un hombre que vivía en el templo, oficiaba en el templo, y un día, por la suerte, le toca entrar al lugar más santísimo. Y dice que cuando ya entra a ese lugar santísimo, se le aparece un ángel y le dice: oye, ¿sabes qué? Te vamos a bendecir. Has hallado gracia, tu clamor ha sido oído y tu esposa va a dar a luz. Y entonces dice que él, al ver el ángel, tuvo temor y no creyó, y le dice: ¿cómo me va a hacer esto si mi esposa ya es avanzada de edad? Y dice que el ángel, por cuando no creíste lo que te acabo de decir, dice que queda mudo hasta que el niño nace, ¿ok? Y cuando nace estaban preguntando cómo se iba a llamar su nombre, y dice que la mamá dice: se va a llamar Juan. Y lo primero, ya saben, oye, pues si en tu familia no hay ningún Juan, ¿qué le vas a poner Juan? Y dice que hacía señas el papá, y dice: pues el papá está hablando, a lo mejor no quiere que se llame así. Dice que con un lápiz puso que se llame Juan, y dice que al instante sus labios se abrieron y empezó a hablar. Y este hombre, Juan Bautista, era el que iba a preparar el camino. Dice: vos que claman en un desierto para preparar el camino. Y dice que el espíritu de Elías iba a estar sobre de él. Es un espíritu que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero además, lo interesante de esto es que muchas veces cuando nosotros recibimos un mensaje de lo alto, además de que quedamos enmudecidos, no creemos, y hasta que llega el milagro es cuando entonces voy a la casa de Dios a externar y a gritar mi milagro, pero como que es temporal, es efímero. Y creo yo que inevitablemente nosotros, todos y cada uno de nosotros, venimos aquí a este lugar por algo, para que se haga realidad algo, ¿cierto? Si así venimos a escuchar de Dios, venimos a conocer de Dios, pero también queremos que eso que se dice de Dios sea una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues hemos titulado el mensaje de hoy: reconociendo su presencia y su poder. Amén. Vamos a tratar de establecer un surco en el cual el Señor pueda depositar su semilla en nuestro corazón y podamos reconocer que Él está presente a cada momento de nuestras vidas. Aún en los momentos difíciles como en los momentos gloriosos, Él está presente. Él no te deja. Y aun cuando pienses que le fallas, Él te escogió para darte un nombre que haga fama. Amén. Amén. Pues vamos a pedir, yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan, verso 25. Amén. San Juan 6, versículo 25. Capítulo 6, versículo 25. Amén.
Te voy a dar el entorno antes de entrar a esta palabra. Jesús, ¿cuántos saben que Jesús alimentó a las multitudes con unos pececillos y con unos panes? Y no solo una vez, sino otras ocasiones, ¿cierto? Después de que Jesús había alimentado a las multitudes en una ocasión, donde le sobraron 12 canastas llenas, no obstante que nada más tenía 5 panes y unos pececillos, dice que Jesús les dice a sus discípulos: váyanse, que ahorita los alcanzo, voy a quedarme a hacer unas cosas, ¿ok? En esa época, como hoy en día, no dista mucho el entorno, porque hay personas que creen que conocen al Mesías, al ungido, al Cristo, porque saben todo de él. Y hoy en la mañana, antes de venir aquí, yo le decía: Señor, quiero compartir un mensaje distinto, no quiero llevar un mensaje preparado, quiero que seas tú el que hable y que nos traiga algo fresco, amén. Y entonces estaba yo cambiándome y viene a mí un mensaje donde dice: este pueblo de labios me aclama, pero su corazón está lejos de mí, y si está pereciendo por desconocimiento. Y entonces me trae a la mente un amigo, que de hecho a este amigo le decimos Elvis, porque es fanático de Elvis Presley. Este hombre, cuando yo era joven, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero más joven. El Señor rejuvenece. Este hombre, fíjense nada más a qué grado, se aprendió, compró libros, revistas de la vida de Elvis Presley, sabía su talla de zapatos, de calzones, de traje, sabía cuál había sido su primera canción, en dónde inició a cantar, sabía todo de Elvis Presley, ¿no? Y le decimos Elvis, de hecho a su hijo le puso Elvis Aaron. Y se fue a un aniversario lujoso a Memphis, Tennessee, a la casa de Elvis Presley, y ella anda tomando una fotografía con su veladora y su rosario en la tumba de Elvis Presley, fanático de Elvis Presley. Y entonces me pone el Señor en mi corazón y dice: ¿a poco no lo conocía? Dice: pues se sabe toda la historia, pero nunca lo conoció a él. Dice: si lo hubiera conocido, lo único que hubiera divulgado no era su historia, sino de que un día estuvo con él, ¿cierto? Y entonces empecé a reflexionar y el Señor me habla de esta palabra y empiezo a compartir Lucas 1 y confirma lo que ahorita va a decir. Y es que podemos aprendernos toda la biografía de Jesús, pero nunca conocimos a Jesús. Me lo puedo aprender de memoria y decir: sí, nació instalado en la ciudad de Belén y se le presentó el ángel a María y María dijo esto y bienaventurado y nació y fue creciendo en sabiduría y gracia delante de Dios, se presentó en el templo, presentaron en el templo, todo doctrinariamente. Pero ese Mesías, ese ungido, nunca lo conocí. Yo, como que lo aprendemos como en la escuela, ¿no? Damos la biografía de Miguel Hidalgo, la biografía de otros, pero no los conocimos. Y Jesús dice: ese es el problema, que están acostumbrados a recordar, releer y memorizar la ley, la palabra, pero no cobra vida la palabra. No me conocen a mí, yo soy el verbo hecho realidad, soy lo que tienen que vivir y experimentar la palabra, no memorizar. Y entonces, esta escena que vamos ahorita a ir escudriñando, si el Espíritu Santo de Dios lo permite, ratifica muchas veces cómo venimos nosotros a la iglesia. Venimos porque hemos sido alimentados de algo, pero nada más venimos por la provisión. No queremos al que alimente, no queremos conocerlo, ¿ok? Y ahorita vamos a escuchar su bendita palabra y que Dios nos agarre confesados. Amén. Jesús, el pan de vida. Juan 6, verso 25. Me dicen amén. Hoy se fueron las niñas de la pantalla para que pusieran la Biblia aquí arriba, pero espero que Formán me pueda echar la mano. Pero les voy a leer, ¿no? Porque quiero que todos lean esto, ¿no? Porque no quiero que lo memoricen, quiero que conozcan al Jesús que yo conozco.
que estoy aprendiendo a conocer, porque sería mentira decirles que lo conozco al 100. No podrías conocer tanto de Dios en tan poco tiempo de vida, ¿no? Necesitas una eternidad para conocerlo. Y hallándole del otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste ¿qué? El pan y te saciaste. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Fíjense qué interesante. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Vamos a hacer un paréntesis ahí, póngale algo ahí, un separador a su Biblia. Y miren, en esa época, como en esa época, siempre hay una diferencia o hay una distinción en quien se cree conocer o saber las cosas de Dios y en quien no. Y hay una diferencia entre la clase gentil y la clase clerical o la clase sacerdotal. En todas las religiones del mundo hay esa distinción. Si ustedes quieren ir a una iglesia católica el día de la Virgen, chéquense a ver quién llega a las primeras filas, y nunca van a ver a la clase gentil, van a ver a los altos mandos de la iglesia formados en las primeras filas. Si ustedes van un viernes en la noche en un lugar donde exclusivamente vivan puros judíos, van a ver vestidos a los judíos yendo hacia las sinagogas, y las primeras sillas y los primeros lugares son para la alta clase clerical. Si ustedes van con los budistas y entran a un templo budista donde está ahí su Buda ahí gordito, chistoso, ahí, las primeras sillas, o los primeros, no tienen ni sillas porque son hincados, los primeros lugares, las primeras filas de personas hincadas son monjes. Y así con Mahoma, y así con Krishna, porque hay una distinción entre la clase clerical y la clase gentil. Nosotros somos el vulgo, el pueblo, pero ellos son los que conocen a Dios verdadero Señor. Y entonces hacen esa distinción. Y estos hombres iban y buscaban a Jesús, y dice que buscaban con qué confrontarlo y buscaban qué podía darles de señal, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que Jesús les decía: ustedes no me buscan por lo que soy, sino por lo que les puedo dar, ¿cierto? Y lamentablemente no diferenciamos muchos de esas personas nosotros, porque venimos a Dios por lo que nos puede dar y no por lo que Él es, la sustancia misma de la vida. No buscamos a Dios que realmente es, sino buscamos algo que Él nos pueda dar. Y entonces dice: me están buscando, pero no como deben de ser para conocerme, sino para recibir algo de mí. Si ustedes me conocieran a mí, dice, las obras que yo hago, ustedes harán. Dice, el gran evangelio es que crean que mi Padre me envió
y que yo soy para mostrarles lo que deben hacer. Si creen en mí, creerán en las obras que yo hago, ustedes harán. Pero como había un conocimiento religioso, les gustaban las sotanas largas, les gustaban los vestidos hermosos, les gustaban las primeras filas. Cuando llega Jesús, la sustancia misma del Dios vivo, hecha carne, no lo aceptan. No lo aceptas porque tú ya en tu mente tienes una idea de cómo es tu Dios. Y como tú tienes una idea de cómo es tu Dios y te lo ponen, no cuadra en tu idea, ya no te cuadra tu Dios. ¿Me estás entendiendo? Si la palabra de Dios se llama ser santo porque tenemos un Dios 3 veces santo, sí me ama, pero pues Él me lava, Él me conoce, sabe cómo soy. No entendemos, queremos solamente una parte que nos agrada de Él. Y lo más interesante es que esta gente que había recibido milagros y que conocía lo que había hecho con sus antepasados, dice: oye, espérate una cosa, si quieres que te creamos, nuestros padres recibían pan del cielo. A ver, haz que caiga pan del cielo, ¿no? Y Jesús mismo dijo: la generación adúltera demanda ¿qué? Señal, pero no le será dada la señal, sino la de Jonás. O sea, va a venir fuego y va a consumir todo, ¿no? Y el problema que nosotros tenemos en nuestra vida normal, cotidiana, es que buscamos de la palabra, leemos la palabra y lo que nos agrada de la palabra lo ponemos, hasta lo subrayamos. Esta promesa es para mí, la tomo. Pero donde hay una obligación o donde hay una necesidad de santificarme, ay, esto es para los antiguos, esto no es para mí, yo no soy tan religioso. Y no es así. La palabra hay que comerla toda, ¿cierto? Toda. Dice la palabra del Señor que le dijo a Jeremías: escribe y come. Y dice que al inicio le supo rico, pero después le fue amargo. Pero se tuvo que comer todo. Cuando tú vienes a la casa de Dios, no solamente comes lo bueno, también tienes que comer lo amargo, amado del Señor, porque solamente así serás verdaderamente llamado hijo de Dios. Y ahorita vamos a ir escudriñando. ¿Por qué? ¿Nos estamos entendiendo? En el amor en Cristo, amados, es de Dios, ¿ok? Seguimos. Verso 34, nos quedamos, ¿verdad? Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que Padre me da vendrá a mí. El que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Murmuraban entonces de él quién? Los judíos. La clase que se decía conocía a Dios. Él vino al pueblo, dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ellos sabían y conocían quién era el Mesías, quién era el ungido. A ti te dicen: ¿qué significa Mesías? ¿O qué significa ungido? ¿Qué significa Cristo? Enviado, ungido y Cristo es lo mismo. Alguien que ha sido derramado con el poder de Dios mismo. Y entonces él decía: ¿quién dice la gente que soy? No, pues que un profeta, y que eres Elías, que eres un maestro. ¿Tú quién dices que eres? ¿Quién dices que soy? Le dice: el Cristo, el enviado, el ungido, el nacido de Dios, el libertador, el Mesías esperado. Y entonces dice: ¿sabes qué? Hay una cosa, tú vienes, y los judíos mismos murmuraban de él. Las personas que sabían y conocían quién era el enviado no creían que él pudiera tener ese poder. Dice: el que a mí me come. Y entonces les avienta una palabra todavía más complicada, ¿no? Y dice: murmuraban los judíos porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmures entre ustedes, ni
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día posterior. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, no los gentiles, nuevamente la gente que conocía, peleaba entre sí diciendo, ¿cómo este puede darnos a comer a su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo, ¿en dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estaba en una iglesia, amados del Señor. Estaba en un lugar como estos. Y les dice, los voy a invitar a que sean carnívoros. Los voy a invitar a que se avienten la de caníbal, ¿verdad? Me van a comer en pedacitos y van a beber toda mi sangre, y solamente así van a vivir. Y si no, ya se enloqueció. Porque a mí me gusta nada más comer el pan que partió y estaba muy rico y el pescadito, pero ya comer la carne cruda y la sangre, pues yo no soy vampiro. ¿Qué les estaba diciendo Dios en términos lisos y llanos? No solamente vas a recibir de Dios las cosas dulces, tienes que aprender a recibir las cosas amargas. Y aunque no te gusten, si tú las recibes y sabes de quién vienen, dice que tu Padre te ha enviado al Hijo. Y el Padre te ha enviado al Hijo y dice que Él te resucitará en el día postrero, porque has aprendido a conocer y a comer no solamente lo bueno de Dios, sino también lo malo. Job dice, a poco solamente recibiremos lo bueno de Dios. Porque mira, estoy seguro que toda persona que pisa esta tierra, al menos un evento desafortunado tiene en su vida, indiscutible. En esta vida no todo es color de rosa, ¿cierto? Las mujeres piensan que va a llegar su príncipe azul y las va a hacer felices para siempre. Y el hombre piensa que va a llegar su princesa y lo va a hacer feliz para siempre. Y cuando empiezas la verdadera vida, ya cuando la tienes a tu lado y todo, dices, oye, pues esto no era como yo me lo había pensado, y empiezas a quejarte, ¿no? Y ahora ya me exige mucho. Antes se conformaba con unos tacos en la esquina, pero ahora ya quiere que la lleve a restaurantes, y, oye, siempre más, ¿no? Así no me la presentaron. Oye, ya antes estaba muy bien de cuerpo y ahora como que ya tengo unos kilitos más. Nada más queremos lo bueno, pero no paladeamos lo malo. Dice su palabra, dice, hay algo muy interesante en lo que acabamos de leer. Dice, mi Padre me los entrega y yo se los devuelvo porque Él ha permitido que yo lo reciba. Y todo lo que Él me da, yo se lo devuelvo, ¿entiendes? No hay nada que Él me haya dado que no vaya a llegar con Él, ¿entiendes? Porque la idea es presentarnos, tomarnos y presentarnos delante de Él como sacrificio vivo, ¿no? Dice que presentemos nuestra ofrenda agradable como sacrificio vivo. Una tipología, por eso la Biblia es tan impresionante, porque hablaba de cómo tenías que llevar a un cordero. Dice que un cordero sin mancha, muy limpiecito, bien alimentado, el mejorcito, lo guardabas un año, lo alimentabas y lo llevabas y lo tenías que cocinar todo y te tenías que comer todo sin que quedara nada. A lo mejor a algunos no les gustaban las tripas, ¿verdad? Pero te las tenías que comer, no nada más la masicita. O dame de la costilla que tiene más cuerito, no más grasita, ¿sabes? No, había que comerse todo, ¿cierto? Y
Y lo que ya no se pudieran comer cuando estuvieran llenos tenía que ser consumido en el holocausto. Y Jesús nos demanda comerlo todo, ¿me entiendes? Y Él les dice, esta es una dura palabra. De hecho, sus propios discípulos, gente que le seguía esta palabra, la dijo en la iglesia, dice, no, es que la verdad, pues yo no le entro esto. A mí me gusta comer el panecito, pero no me gusta comer lo malo, no me gusta comer lo amargo. Y es más, tú llegas a tu casa, fíjate, y tu esposa a lo mejor se esperó, se esforzó, tomó de su tiempo, trabajó y hizo un guisado, y llegas y te lo presenta en la mesa y oye, esto sabe re feo, quítamelo de aquí. ¿Y cómo se siente la persona que lo preparó aún cuando? Desilusionada, ¿no? Porque invirtió parte de su tiempo y de su esfuerzo para hacer esa comida. Y el problema es que así somos nosotros con Dios. Cuando nos presenta algo que no nos agrada, quítamelo, no me gusta esto, Señor. No queremos sacrificarnos, no queremos obtener lo malo de Él, sino nada más lo bueno. Y Dios no dijo que fuera así, dice, yo te prometo algo, si tú crees en las palabras que yo te estoy diciendo, mi paz que trasciende todo entendimiento caminará contigo, dice, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Esa es la promesa que tú tienes. No te digo que no vas a pasar malas situaciones, sino te digo que incluso en medio de la cárcel abrirán las puertas y tendrás que caminar para salir en medio de ellas mientras todos están adormilados, ¿verdad? Tienes que entender que la vida en Cristo es una vida de procesos, es una vida en la cual no solamente como lo bueno, sino lo malo. Yo puedo, por medio de Jesús, comer lo malo sabiendo que es bueno. ¿Sí me estás entendiendo? Puede ser que estés en un problema económico, en un problema familiar, matrimonial, cultural, no sé. Y aún en medio de ese dolor, en medio de esa pérdida, Dios puede hacer una ensalada riquísima de comida. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque no es la forma en que tú esperas que Dios sea, o que tú ya te creas muy santo, porque piensas que traes la sotana muy larga, ya no van a pasar las cosas. Los de la sotana larga creían que nada malo les podía pasar. Y Jesús les dijo, generación perversa, altas cargas que ni tú mismo llevas. Pero ellos se creían que estaban muy bien, ¿cierto? El problema es que solamente querían paladear lo bueno y lo malo se lo dejaban al pueblo. Y Jesús viene y da esta palabra dura. Y el problema es que nosotros solamente somos como ellos. ¿Por qué? Porque cuando viene lo malo, abortamos la misión, ya no venimos a la iglesia, ya no nos congregamos, ya no compartimos de Dios. O hay personas que me han llegado a decir, no, es que cada que me acerco me va muy mal, mejor ya no. Pierden la oportunidad de experimentar la gloria de Dios en medio de sus problemas, en medio de sus tribulaciones, y se alejan del Dios viviente. Verso 60. Al oírlas muchos de sus discípulos, ¿muchos de quién? Discípulo es una persona que es un aprendiz de un maestro. Es alguien que se deja discipular y enseñar. Y viene de la palabra también disciplina, que es un orden a través del cual yo me someto a la voluntad de otro. Eran personas que ya habían caminado con Jesús. ¿A quién no le hubiera gustado caminar con Jesucristo? ¡Wow! Yo creo que estaría como Pedro, ¿no? No, Señor, yo hasta la muerte y no importa. Pero igual a la hora de la hora también saldría corriendo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que cuando le dice, al oírlas muchos de sus discípulos, muchas de las personas que habían recibido pan de Dios, que habían recibido enseñanza de vida eterna, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el pan. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a sus 12, ¿quieres acaso iros también ustedes? Le respondió Simón
Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ojo. Punto 1. Puedes creer, pero no puedes conocer. Nosotros creímos, conocimos que eres el Cristo. Él tuvo 120, hubo 70 que le dio autoridad y anduvieron con él echando fuera demonios. Habían visto cosas por medio de la autoridad que les dio, pero se quedaron ¿cuántos? 12. Pero aquí viene la clave: si creímos y conocimos. Entonces los 70 y los 120 no lo conocieron, creyeron que era el Mesías, pero no lo conocieron como Mesías. ¿Me estás entendiendo? Lo importante es que tú y yo conozcamos a Dios, no que creamos. Sí es importante creerle a Dios, a sus promesas, pero lo más importante es que conozcas a la persona que te da las promesas. ¿Me estás entendiendo? Tienes que tener un lugar de intimidad donde Dios, ¿qué vamos a hacer? Tú dime a dónde vamos. Hijo, pues no vente por acá, que vas a predicar, pero que tú me digas. Pero tienes que tener ese conocimiento, ese contacto diario con el Dios. Tienes que empezar a hablar con Él, y aunque te digan que estás loco, yo prefiero que me digan que estoy loco, pero yo sé que Dios estoy hablando con Él. Mi Padre, ¿qué quieres que haga? Y si la estoy regando, Señor, necesito de tu ayuda. Pues ponte las pilas, ponte a leer, ponte a alabar. Pues tienes razón, estás dialogando diario con Él. Pero a la primera de carnes, a la primera que sucede algo, ya me voy, Señor, esto no me agrada, no, esa comida no la como yo. Ya me hicieron esto, ya me ofendieron. Y Dios te dice: ¿eso te ofende, hijo? ¿Esto te ofende? Por eso dejas de ir, por eso te quedas aquí, por eso gritas. ¿Eso te ofende? ¿Ves lo que me hicieron a mí? Les estoy hablando del mismo Hijo de Dios viviente, les hablo cara a cara y se ofenden. Y les estaba diciendo la verdad: les quiero que vivan contigo, que vayan al día postrero, a la resurrección. Les estoy dando la vida eterna. Y les pregunta Él: ¿eso te ofende, hijo? ¿Eso te ofende que yo quiera que vayas contigo? Y ellos dicen: es que es muy duro, Señor. ¿Cómo quieres? No, a mí me la hizo y me la paga. Mi marido me la hizo y ahora, mi mujer también, y no, Señor, y ahora para que vean, para que me voy a desquitar, pues no voy y no alabo. Y entonces se queda el Señor y dice: ¿eso te ofende? Tenemos un corazón, dice Santiago 3:2, es más, ponlo ahí rápido, por el libro de Santiago, no lo busque, quiero oír, póngame atención, es importante esto que voy a decir. Dice que todos ofendemos de palabra, todos, no hay uno que no ofenda. ¿Es ahí? Porque todos ofendemos, todos, dice ahí. Y Dios está protegiendo tu corazón y te dice: no hagas nada que abra tu corazón y te dañe. Así sea tu marido, tu papá, tu hijo, lo que sea. Guarda tu corazón, porque todos ofenden. Y entonces Jesús les decía: ¿por qué? Yo que quiero que tengan la vida eterna, coman de mí, coman de mi sangre, beban de mi carne, prueben lo amargo, no solamente lo rico, prueben lo amargo del Evangelio. Dice: y tendrán la vida eterna, mi Padre los resucitará conmigo, yo los presentaré delante de Él. No, Señor, es muy duro. Y entonces dice: ¿eso te ofende, hijo? ¿Eso verdaderamente te está causando algo en tu corazón que te dañe? Yo vengo a sanar. Lo que ofende es muy sencillo. ¿Por qué te ofende? ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Hay causas muy sencillas por las que la gente se ofende. Uno, porque no piensan como él piensa que deben de pensar. Dos, porque no lo reconocen como él piensa que lo deben de reconocer. Porque no se hacen las cosas como él piensa que se deben de hacer. Porque no le dan el lugar que él piensa que debe de tener. Por cositas así nos ofendemos. Yo me pongo a pensar en el Hijo de Dios: oye, ¿yo qué necesidad tengo de andar pasando tanta ofensa y que me anden dudando de que soy o no soy? Oye, papá, pues vámonos. Me mandó mi papá, soy un padre que descendió del cielo, aquí estoy con ustedes, cómanme, aprovechen, todo lo que sea, caminen conmigo, vamos a las buenas y a las malas, pero estoy con ellos. Lo tenían cara a cara, no iban a pasar el desierto solos, iba Jesús con él, iban así, y Jesús iba con él, tenían tormentas y las callaban, no había comida y les multiplicaban, se moría uno y lo levantaba y caminaban con él, y les decía: yo estoy con ustedes, créanme nomás, coman lo bueno, coman lo malo, miren. No, Señor, es muy duro. No, ¿sabes qué, Señor? Te dejo aquí y yo me voy. Y se quedaba ahí. En el nombre de Jesús. Sí.
imagínense, estaban todos los que le seguían. Dice que eran multitudes, ¿cierto? Y entonces Jesús dice, esto sorprende de verdad. ¿A poco están molestos por eso? ¿A poco se molestan por esta tontería? No aprendan a comer lo bueno, aprendan también a comer lo amargo, porque si comen lo amargo, sabrán verdaderamente que son hijos del Dios viviente. Porque yo pudiera estar comiendo en las mejores mesas siendo hijo del Rey de Reyes, pero voy y me siento con prostitutas, me siento en la calle, ni me ofrecen ni me lavan las manos. ¿Y cómo con ustedes? Yo pudiera pedir manjares y mi papá lo primero que hizo fue llevarme por medio de su espíritu al desierto a dejarme sin comer. Yo no como de mi padre nada más lo bueno, dice el Señor, también como lo amargo por amor a ustedes. ¿Por qué ustedes no quieren comer conmigo lo amargo por amor a ustedes? Si amas, dice, si tú amas a tu hijo, come lo amargo por mí y salvarás la vida de tu hijo. Pero a veces no queremos. Si tú tienes un familiar que ha tenido mucho tiempo enfermo y está en el hospital, y hay una persona que tiene que estar cuidándolo ahí en el hospital muchos días, tú no solamente ves cómo se consume el que está enfermo, sino el que lo acompaña. Está absorbiendo todo el dolor y toda la enfermedad la está viviendo. Pero él tuvo la capacidad de llegar a un momento donde dice, Señor, ya no lo debo sufrir. ¿Cierto? Horas para que ya se acabe ese martirio, ¿cierto o no? A los que hayamos tenido familiares, así dice, ya Señor, que se acabe este martirio. Por Jesús nadie dijo eso. Nadie dijo, ya llévate al Señor, está sufriendo. Y lo hizo por amor a ti, porque Él gustó lo amargo, porque te amó a ti. Y cuando nos viene una situación delicada, Él está parado solo. Él había predicado a las multitudes y salió con 12. Dice, pero quiero decirte algo bien tremendo, que sale con sus 12, ¿no? Sale Jesús caminando con sus 12. Dice, oye, que no éramos muchos. Dice, ¿a dónde van? ¿Se van a quedar? ¿Te ofende esto a ti? Dice, no, Señor, no me ofende. Yo voy contigo hasta la muerte, dice, porque sabemos que tú eres el Cristo y te conozco. Te conozco que tú eres. Y entonces lo reconoce, ¿no? Dice, ok, qué bueno, pero lo más interesante viene, esa revelación está poderosa. Viene a continuación. ¿Queréis? Verso 67. Juan 6, verso 67. Deja que lo pongan. Dijo entonces Jesús, ¿queréis acaso ellos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y a uno de vosotros qué? ¿Qué? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¡Wow! Tremendo. Quiero decirte, amado del Señor, que Jesús le dio la oportunidad de ser redimido nuevamente al diablo. No lo perdonó allá, pero su labor redentora tuvo misericordia de él y le permitió que caminara con él entre sus 12 para ver si tenía una actitud de arrepentimiento y volver a restituirlo en el ministerio que tenía, pero se fue con la pinta y lo volvió a crucificar y entregar. Tremenda revelación. Jesús sabía que el diablo estaba caminando con él. Le dice, ¿uno de ustedes es quién? El diablo. Él lo pudo haber escuchado. Permitió que caminara con él para volver a ser enseñado y darle la segunda oportunidad de restitución. Y la perdió. Se fue con la pinta y en su venganza por estar ofendido, lo único que buscaba era venganza y perdió de vista el gran perdón de Padre y la posibilidad de ser restituido en su posición en iglesia. Una ofensa impide que tú seas restituido al poder de iglesia. Una ofensa impide que tú en tu matrimonio puedas regresar al momento en cuando estabas diciéndole, sí Señor, en las buenas y en las malas. A que tú tengas ese mismo sentir de decir, sí, sí. Por eso era
importante, lo desafía. Dice, uno de ustedes es el diablo. Y hasta dice, era Judas Iscariote el que lo iba a entregar. No, él ya sabía que el diablo estaba caminando con él en uno de ellos, porque él sí sabía y conocía a Cristo. Pero es interesante ver que si sabía y conocía que el Cristo a quién iba a venir, a redimir del pecado. Si esa era la función del Padre, también podía redimirlo por la sangre a él. Y no creyó, sino por el contrario, su ofensa generó más odio y le entregó. Y hay ocasiones en donde tú y yo, nuestras conductas, le entregamos a Jesús, ¿verdad? Caminamos con Él, pero te quedas aquí porque es muy duro. No, Señor, aquí dame chance, aquí me voy a vengar yo. Y entonces, espérate aquí en mi casa. ¿Qué hiciste? Y soltamos una bola de cosas que dañan a las personas y ya pensamos que no pasó nada y nos regresamos. ¿Cómo estás, Jesús? Vámonos. ¿Qué te pasa, maestro? ¿Qué te pasa si tenías que comer lo malo? Yo te dije que comieras de mi sangre. Mi sangre no dijo nada, ni mi carne dijo nada. Se quedó calladita. Dice que Pilato se sorprendía porque no decía nada. El mismo Caifás dice que le ponían testigos y que se confundían los testigos para ponerle testimonio falso. Y el Caifás no encontraba nada malo. Y entonces dice que unos testigos, es que seas hijo de Dios. Aunque te haces tú el hijo de Dios, tú lo has dicho. ¡Ay, hablas! Y después cuando llegan con Pilato y lo entregan, sin darse cuenta, dice, es un hombre justo, yo no veo nada malo en él, hagan como ustedes quieren. Y dice que Caifás dijo, sí, que su sangre sea sobre nosotros. Se limpiaron, sin darse cuenta, a través de ese dicho limpiaron la sangre de su pueblo, porque la sangre de Cristo tiene poder y limpia de todo pecado. Sin darse cuenta, lo estaban llevando a la cruz, pero estaban clamando a lo que no querían comer antes. A su sangre. Limpia su sangre, ¿sobre qué? Sobre nosotros. ¿Y sabes qué es bien interesante? Que puedes conocer a personas que nacieron en seno de cunas cristianas y que tienen 40, 50 años, o 70, 80 años, y te das cuenta que hablan de un Dios, pero no conocen a Dios. Hablan de un Dios, se lo saben de memoria, pero no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y es que lo importante es que tú no vengas a esta iglesia y te sientes y digas, ay, me gustó el sermón, y salgas y te digan, ¿de qué se trata? Y quedes enmudecido, como Zacarías. ¿Por qué? Porque quiere decir que toda la palabra que estás recibiendo, cuando tú quedas mudo, no la creíste. Y dice Jesús, no te quedes en creer, camínale, dale un paso más allá adelante, conóceme. Ven para que tú levantes y digas, sí es el Dios creador de los cielos. Dice la palabra del Señor que Moisés, cuando supo que podía ir más allá, Señor, no lo mandes, mira que es tu pueblo, y van a decir que tú eres malo y tu nombre. Va, Moisés, no lo voy a hacer, porque Dios ya le había dicho a Moisés que le iba a poner otro pueblo. Le doy otro. Dice, no, Señor, van a decir que tú lo sacaste del desierto para matarlos. Órale, Moisés, voy a hacer como tú me dices. Y agarra y dice, sí. ¿Puedo ir más, Señor? Me estás conociendo, déjame ver tu gloria. Y dice que cuando le digo, ok, sabes que no me puedes ver así cara a cara en ese momento, porque después te cumplió la promesa, ¿cierto? Dios no se queda, y si no te la cumple en esta vida, en la venida te la va a cumplir. Porque dice que Dios te dijo, como terrenal no podrá verme sin ser consumido, te pondré la peña, te cubriré con mi mano y dejaré pasar y verás mi espalda, ¿no? Y dice que cuando pasó eso, lo puso en la peña, lo que vio Moisés no fue una espalda de un ser humano, fue una película de la creación, y lo único que dijo fue, Jehová, creador, eres el Dios de la creación. Le pasó a darle cuenta que el Génesis, ahí fue capaz de escribirlo porque se lo pasó en una película. Dice, eres el Dios creador, ya te conocí, tú eres el que creas y que sostienes todas las cosas. Y fue capaz de escribirlo. Pero además, después le dio la dicha de verlo cara a cara. Dice que en el monte de los olivos le dijo, véngase muchachos, véngase brothers, y se lleva a Jacobo, a Juan y a
Josué dice que estaban ahí y Jesús se transfigura y estaba platicando con Elías, con Moisés. Y ellos, vamos a hacer una enramadita, una para cada uno. Tranquilo, dice, una nube se posó encima de él. Este es mi mamá, a Elohim. Le cumplió su milagro y su promesa a Moisés de que lo iba a ver cara a cara. Sí, ahí lo vio Moisés cara a cara, el Hijo de Dios. Vio a Dios cara a cara, frente a frente, a la sustancia del Dios vivo la vio en forma corpórea. Y hubo testigos. Dijo Jesús, esto no lo declaren hasta que yo muera. Porque los judíos, los que creían en él, pero no le conocían, sabían que Dios, el Yahvé de los ejércitos, había dicho que ningún ojo iba a ver al Hijo de Dios. Lo interesante es que cambió la ley y a través de su Santo Espíritu permite que yo lo vea yo cara a cara en la vida de él y él vea cara a cara a Jesús en la vida mía. Él estaba transformando la dicha de la gloria de Dios para que tú tengas la posibilidad de discernir y ver la vida de un profeta, de Moisés, de Elías, del propio Jesús en forma corpórea, en la vida de Pan, en la vida de Jesse, en la vida, que puedas entender que él puede incorporar su espíritu y transformarlo de manera tal que estamos platicando frente a frente y siempre te va a decir, una nube se va a parar. Shh, al único que escuchas es a Jesús. Cuando la ley te ponga cargas de más, escucha a Jesús. Yo te perdono por sobre todas las cosas. Que te guste, ¿no? Entonces está aquí, escucha a Jesús. ¿Para qué? Para que lo que es amargo en un momento de tu vida te sea dulce. ¿Me estás entendiendo? Cuando te estén juzgando, escucha a Jesús. Porque la ley te hubiera mandado a fuego eterno. Elías te hubiera dejado sin beber. Dice también la Biblia que Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, a las mismas y cometió los mismos errores. Sin embargo, por su palabra Dios cerró los cielos 3 años 6 meses. ¿Qué estaba dando a entender? No es por tu posición, por tu conducta, sino es porque la forma en que me conoces, que pueden hacer las cosas que suceden. Porque mira, levante la mano, ¿quién ha recibido un milagro del Señor? Gloria a Dios, estamos en una iglesia sumamente bendecida. Dios es bueno. Pero ahora también, ¿quién de los que hemos estado aquí también ha tardado en recibir su milagro conforme al tiempo que pensaba uno que debía de recibir? Sí, hay veces que se tarda, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que dice la Biblia, oye, Elías era igual que tú. Y en el momento que él se paró delante de un rey a decir, no va a llover sobre la faz de la tierra hasta que yo lo diga, se cumplió. Porque hubo un proceso de conocimiento del Dios al que estaba sirviendo. Y lo mismo le pasó a Jacob, su abuelo Abraham. No, pero era un hombre de mucha fe, ¿verdad? Conquistó, ¿verdad? Con sus puros siervos destruyó ejércitos. Un hombre de mucha fe. Su hijo Isaac también, ¿no? Se confió que le escogieron a la mujer perfecta. Hombre de fe. O sea que él venía de una familia religiosa, ¿no? No, pues hablan mucho de su Dios. Y sí, Dios de los cielos, pero era reengañador, ¿no? Puras tranzas hacía. Hasta que conoció al Dios que le agradaban sus padres. Es que hasta en tanto no conoces al Dios del que te han dicho, es cuando te enamoras de Él, es cuando crees en Él, es cuando caminas con Él. Nadie te lo va a presentar, lo tienes que conocer tú cara a cara. El pastorín puede estar enamorado de Dios, pero si yo no conozco a Dios del pastorín, yo no, sí, lo ama a Él, yo sí creo en Dios y le pido a Dios, yo siempre he estado, pero yo no estoy enamorado de Dios. Hasta en tanto no lo conozco yo personalmente. Y Dios dice, yo he venido del cielo para conocerte personalmente a ti. Y cuando vengo y me presento y te estoy dando bendiciones, milagros buenos, pero cuando vienen las cosas malas me dejas allá botado. Me dejas afuera,
la sinagoga y tengo que salir con unos cuantos a ver si de nuevo vuelvo a conquistar a otros. Mira, porque quiero decirte una cosa, dice el Señor, no solamente los que me siguieron, no es cierto, tuve que regresar de la muerte para volverlos a juntar a los 12. Me dejaron en la cruz, pero lo hice por amor, para que vieran que yo aprendí a paladear todo de mi Padre. Porque a través de eso me puso un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos y en la tierra y en la tierra. Dice la palabra del Señor. Y eso es bien tremendo, amado. Guárdatelo en tu corazón. Porque cuando tú empiezas a conocer a ese Dios y empiezas a compartir, y la gente sabe que hay un Dios que amas, no me interesa, yo no niego la cruz de mi parroquia, yo amo a Jesucristo donde sea, y lo comparto donde soy, no tengo temor porque lo amo. No me avergüenzo de mi Dios, como Él no se avergüenza de mí. Él no se avergüenza de decir que me ama, aun cuando le he fallado muchas veces. ¿Por qué yo me voy a avergonzar del Dios que nunca me ha fallado? Y entonces yo digo que lo amo. Pero hay personas que creemos en Dios y hay veces que cambiamos nuestras conductas afuera. ¿Cómo queremos que conozcan nosotros al Dios que amamos nosotros? ¿Cómo queremos que las personas sean transformadas si no somos transformados nosotros? Dice, nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, sino la pone en el pebetero para que alumbre. Y nosotros agarramos a Cristo, lo hacemos bonito y nos lo guardamos aquí y andamos aquí guardadito en la bolsa. Tranquilo, te amo Dios, aquí queda. No brinques mucho porque se van a dar cuenta. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque cuando vienen las malas nos vamos. En esta iglesia, en esta congregación han pasado, yo creo que más de 1000 personas. Ahorita están unas, el domingo están otras y luego otras. Pocos son los que están firmes. ¿Por qué? Porque apenas viene una tormenta y no caminan con Jesús para que se las apague. No queremos lo malo. Pero en lo malo se ratifica el amor. Por eso decimos en las buenas, en las malas, en las debe enfrentar, porque se supone que tenemos amor. Pero cuando no tenemos el suficiente fuego, caminamos como que cojeando. Y hay veces que siempre nos quejamos, es que Dios no era la vida que yo esperaba, no era el marido que yo quería, no era la mujer que yo quería. No, ¿cómo sabes? ¿Eres más que Dios? ¿Cómo sabes que no era la que había escogido? ¿Cómo sabes que si te abrió la matriz es porque era el que escogió para ti? Dudamos de que Dios pueda hacer, no queremos pasar lo malo y a veces nuestras conductas, nuestras ofensas, lo dejamos allá afuera y Él sigue diciendo, yo no los voy a dejar. Él pudo haberse hecho el ofendido, lo habían dejado en la cruz. De hecho, le dijo a Pilatos, tú no tienes más autoridad. ¿Qué crees que no puedo yo mandar a mi Padre a orar para que me mande 12 legiones de hombres? La paz de la tierra hubiera sido consumida. ¿Tú crees? Pero a mí no me ofende eso. Yo sé por quién vengo, y a quién amo y a quién sirvo. Y estos 70 que vinieron con Él, dice que venían bien contentos. ¡Ay, Jesús, en tu nombre se nos sujetaron los demonios! ¡Nos sujetamos los muertos! ¡Ay, Jesucito, qué buen nombre nos diste! ¡Ay! Y entonces dice Jesús, espérense, no brinquen por eso. Brinquen porque su nombre está haciendo fama en los cielos. Porque su nombre está siendo conocido en los cielos. Hay una fama que hay cuando tú conquistas un alma, hay una fama cuando predicas, cuando no te avergüenzas, cuando pasaste la prueba, aún cuando te ofendió tu marido, veniste a la iglesia y levantaste las manos, aún cuando lo fuiste infiel, vienes y te arrepientes, aún cuando hayas hecho lo que hayas hecho, dice que estás creando fama ya. Y te van a levantar ángeles. Dice la palabra del Señor bien tremendo, dice ahí que cuando se le presenta el ángel a María en el libro de Lucas, adelantito de lo que estábamos leyendo en Zacarías, Lucas 1, léalo, está tremendo. Pero fíjense qué interesante, dice que se le presentan a esta María y también se le presenta el mismo ángel y le empieza a decir que también vas a ser concebida, tu prima ya también está siendo concebida. Pero lo más interesante es que
cuando estaban oyendo las palabras, dice que coros de ángeles celestiales se oían. Y después nace el Belén y manda y se presenta el ángel a unos pastorcillos, ¿verdad? Porque les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Lo vemos mucho en las pastorelas, ¿cierto? Pero no ha cobrado vida en nuestro corazón. Nos ha nacido un Salvador y lo tenemos. Y se vayan a conocerlo y dice que coros de ángeles alababan. Léalo. Y entonces hay veces que no nos damos cuenta de que cuando estamos en una situación complicada y no dejamos a Jesús, sino me aferro más al Señor, de aquí me quedo y de aquí me llevas, y que mi marido o mi mujer me diga lo que sea, yo aquí estoy aferrado, Señor, cállame la boca, guarda mi corazón, sigo contigo, Señor, y si estás bien, estás paladeando lo malo, dice que están coreándote desde los cielos, sí puedes, venga, no te eches para atrás, sí puedes, y de repente, vamos para atrás. Es que el carácter de Cristo se paladea en lo malo, amado del Señor. Él se glorificó en el dolor que estás entendiendo. Su nombre fue exaltado cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue donde Él, en su carne completa, cargó el precio del pecado y no se echó para atrás. ¿Y qué dijo después? Consumado es. Lo logró, sí se pudo, la carne lo pudo vencer al derrotado. Le dimos segunda oportunidad y volvió a perder. No puedes negarte que te habíamos dado el uno y lo volviste a echar para atrás. Lo único que te queda es el agua de fuego y tu piel de Dios. Y sabes que cuando tú pasas un momento de desestabilidad emocional, porque somos seres emocionales, ¿verdad? Y a veces explotan el juego que está en nosotros y queremos, pero te aferra el Señor y te guarda la boca. Señor, hazme mudo en esos lugares. Hazme mudo para que de mi palabra no salga nada que te ofenda, Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero ofenderte, Señor. Y estoy seguro que tu palabra nunca me ha ofendido. Perdóname, Señor, porque hubo palabras que al principio decían, no, esto no es para mí. No, todo es para mí, Señor. Santifícame, como dice la canción, purifícame. Quita lo oculto, quita las cosas que no son gratas, Señor. Pero solamente a través de esos procesos vamos caminando. Y cuando tú ves, yo oro porque sus oídos celestiales se abran y sus ojos espirituales se abran para que vean que hay gente echándote porra. Legiones de ángeles diciendo, sí se puede llegar, que tu nombre sea de fama en los cielos, que te regocijes no porque echaste fuera un demonio, sino porque tu nombre está siendo conocido en los cielos cuando estás pasando en medio de la tribulación y no niegas a Jesús, que no lo dejas solo, que dices, sabes que vamos a la cruz, Señor. Es mi tiempo de pasar ese proceso, Señor. Vamos a la cruz. Si tú vas conmigo, tú me resucitas en el día postrero. No me interesa. Hoy muere el Israel que conoció a la gente y hoy nace el Israel que tú vas a hacer. ¿Cuándo vas a estar dispuesto a hacer eso? A recibir no solamente lo bueno, sino lo malo de Dios. Porque si tú empiezas a caminar con esa convicción, lo malo se puede convertir en un paraíso. ¿Me estás entendiendo? Si tú vas con Jesús, con su precioso Espíritu Santo, dice que aún lo malo se convierte en bueno. Y la promesa está en el antes y en el después. En el Antiguo Testamento, Job dice que le fue multiplicado 7 veces más de lo que tenía. Y le dio hijos y herencia y vivió quién sabe cuántos años. Creo que 170 años. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se salvó de la muerte Pablo? Y si hubiera escapado de prisiones, me han azotado 3 veces lo que le hicieron a Jesús a mí. 40 menos 1 me las han dado 3 veces. Y si todo esto lo paladeo por el Dios que me amó, porque yo sé de dónde me sacó, yo tengo una actitud de agradecimiento, porque me sacó de haber estado envilecido de mi religiosidad, de haber hablado de alguien que no conocía. Y así somos nosotros, hablamos de la gente, y ves al artista, oye, dicen que es bien drogadicto, y hablamos y ni conocemos a
la gente y le soltamos más ataduras al pobre artista o al político. No, mira que es corrupto y ni lo conocemos, no sabemos qué está pasando. No sé si vieron ahora en esta semana que fue el que era secretario de Educación a tomar posición de senador y cómo iba. Estaba en una lucha contra el cáncer, traía un parche y todo pelón y no se podía levantar. Pero la gente hablando blasfemias, no los conocemos, yo no puedo hablar de nadie de ustedes, no los conozco a todos de pies a cabeza. Dios sí, y aún así los ama hasta la muerte. Y cuando Él nos pide algo a nosotros, lo dejamos caminando, lo dejamos afuera de la sinagoga y dice, ¿por qué te ofendes que te digas? Nadie que se para aquí que diga que es mejor que ustedes está mintiendo. Yo no soy mejor que ustedes, todos fuimos destituidos porque nos alejamos de Dios. Por amor a Él, por lo que está escrito en esa palabra, nos hemos acercado y empezamos a conocer un poco de Él. Pero conózcalo usted, hable con Él, que le conteste Él, que le dé respuestas a Él. Yo no puedo transformar a nadie, Dios lo puede transformar todo, ¿me entiendes? Es su palabra y acérquese a la palabra y si no le entiende, no se preocupe, tarde que temprano le va a hablar. No se la aprenda de memoria, vívala. No se aprenda de memoria los versículos, de nada sirve saberse una letanía, nada nos va a ser distinto de los judíos se los sabían y eran los que más demandaban señal. Usted no pida señal del fuego ni del cielo. Conozca a Dios, platique con Él, establezca una relación donde usted no puede salir de su casa si no ha hablado con Él, donde usted no se puede dormir sin decirle, Señor, gracias por estar conmigo, Señor, gracias porque tú eres el que me fortalece, Señor. Donde usted cada momento que vaya en el carro, en el metro, Señor, ¿qué vamos a hacer? Dime qué vamos a hacer, dame de tu gracia, alarga mi vida, Señor, dame tiempo, Señor, porque necesito hacer muchas cosas. Padre, dame de tu gracia con la gente que me presento. Padre, cúbreme, Señor, yo necesito de ti, aunque me falten cosas, bendícelos, no saben lo que hacen, es más, devuélveles bendición, pero estás platicando todo el día con Él y que la gente va a decir, estás loco, digan lo que digan, pero yo te amo a ti, Dios. No puede estar un tiempo sin ti, mi Dios. ¿Qué sería mi vida? Ahora me pongo a pensar, ¿qué sería si no tuviera con quién platicar en la mañana, en la tarde, en la noche? Me volvería loco. Él está conmigo a donde voy. Y así esté del otro lado del planeta, ahí está Dios. Si estoy aquí está Dios. Si estoy en mi casa, está Dios. Si estoy en mi trabajo, ahí está Él. Está en todos lados platicando y diciendo, hijo, te amo, échale ganas, estás haciendo nombre. Y le digo, gracias Dios, porque tú hiciste un nombre que me da fuerzas. Porque si no tuviera Jesús, no hubiera caminado, no hubiera llegado a ningún lado. Gracias a Jesucristo hoy puedo correr, hoy puedo avanzar, hoy puedo conquistar, porque tengo un nombre que es sobre todo nombre, amado del Señor. Aprovecha el nombre, no te lo guardes. Jesucristo no está hecho para estar en una caja ni en un libro. Jesucristo está hecho para transformar naciones. Hay personas, ciudades y poblaciones que han sido transformadas con una simple hoja de la Biblia que ha sido arrancada, porque está prohibido meter las Biblias en sus países. Lo único que quieren escuchar es que hay un libertador que nos ha perdonado. Gloria a Jesucristo, que tengo en mi corazón, sellado por sangre, Señor. Y no fue por mi esfuerzo, sino fue por tu esfuerzo. Yo me guío por tu esfuerzo, Señor, y camino en Él. Debes de aprender a reconocer su presencia donde estás. Dios nos va a llevar a un punto en tu vida, como lo llevó en mi vida, en donde forzosamente lo vas a necesitar. Si no lo tienes, no lo vas a poder. Y hay veces que Dios permite que situaciones sucedan en tu vida, en mi vida, para llevarte a un punto en donde digas, ya, todo depende de Dios, no puedo hacer nada más. En ese momento reconoce su señorío sobre ti. Te va a llegar a un mundo donde tu familia esté lejos, donde no haya nadie que dé un centavo por ti, para decirte tu dependencia solamente de mí, para decirte tú no necesitas reconocimiento de nadie, porque estás haciendo fama en los cielos. Cuando tú verdaderamente digas, Señor, a veces viene el otro
quiero tentar la carne. No, no me interesa la carne, tengo un nombre con el cual puedo entrar a los santos atrios de mi Padre y pedirle lo que quiera. Usted llámele la llave mágica o lo que usted quiera. Ese nombre se llama Jesucristo, Yeshua, Yeshua, el ungido de Dios. Ese nombre tiene poder. En él hay autoridad y en él se sujetan los demonios y las fuerzas celestes. Nada ni nadie podrá tocar, dice, y te podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. No conocemos a Dios, nuestro amor es filial y se acaba muy rápido, pero el amor de Dios es infinito y crece todos los días. El día se va avanzando y cada vez me siento más abrumado con su amor, que a veces me quedo tirado en la cama y no me puedo ni levantar de tanto amor. Y digo, Señor, dame chance, porque aquí me voy a quedar. Es realidad. Viva lo amado del Señor. Usted tiene que vivir esa relación con Dios. Dios no quiere que viva de experiencias y milagros de otros. Él quiere conocerlo a usted, que usted lo conozca a Él, que usted le diga Salvador conociéndolo de plena forma personal. Él no quiere que usted diga, ay, sí, qué bien habla el pastor, ay, qué bonito. No, no es la palabra del pastor, es Dios mismo hablándole a usted. Y si al principio no sabe cómo, toque la puerta y abra la palabra de Dios. Quítese las chiquiñas espirituales y empieza a verlo cara a cara a Él. No lo va a encontrar en el lágrimas y risas, en el telenovelas, en la prensa. Si te dejó el guión, pues síguelo. Él dice, yo descendí del cielo para que tengas vida. Dice, quien me come nadie muere. Sí, Señor, yo no voy a morir, porque comí de ti. No solamente lo sabroso, sino a veces lo que no me agrada mucho, Señor, pero venga, bienvenido, Señor. Si es por ti, donde quieras, caminamos. Vámonos, Señor. Nos arrancamos. Yo no puedo tener el control de todas las cosas de mi familia. Dios sí lo tiene. Hago patente las promesas, ¿verdad? Porque es un derecho que tenemos como hijos. Papá, tú me prometiste. Creo yo y se las hago a toda mi casa. Es una promesa tuya, no mía. Tú me la prometiste. Cúmplemela, Señor, pero yo voy a participar de todo contigo, Señor. Y no es a cambio, es por agradecimiento, porque tú me amaste sin necesidad de ser amado. Soy agradecido, y en el agradecimiento hay amor. Dice, llegar a mi casa con actitud de agradecimiento y acción de gracias, con alabanzas y acción de gracias, ¿cierto o no? He considerado de parte de Dios que a lo mejor no estás conforme con tu vida. Levante su mano en el amor de Cristo. ¿Quién no está conforme con la situación que esté pasando, que ha vivido en su vida? ¿Quién hay áreas de nuestra vida que no estamos conformes, que